Estamos precisamente leyendo su proyecto, pero si le parece, antes de empezar a discutir sobre él, nos podemos quitar la mascarilla que estamos a la distancia de seguridad. De acuerdo. Me gustaría a continuación ir haciéndole una serie de preguntas para que usted pueda libremente ir desarrollando el contenido de su proyecto. Muy bien, adelante. La crisis sanitaria ha puesto a prueba a todo el país. Seguro que está usted al corriente de que se viene hablando en los medios de una nueva normalidad. ¿Cómo cree usted que esta nueva normalidad puede trasladarse al paradigma de la energía y particularmente al de la energía nuclear? A nuestra forma de entenderlo, la nueva normalidad asociada al paradigma energético debe ser la antigua normalidad. Es decir, descarbonizar el sistema eléctrico en un horizonte 2050, tal y como reflejaba el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima publicado a principios de este año. En este archivo lo que hemos hecho ha sido hacer un ejercicio de planificación energética a nivel nacional para establecer unos mixes energéticos durante la década de los 30 y ver qué espacio pueden ocupar los reactores de tipo SMR en el mix energético. Para ello nos hemos basado en la política energética a nivel nacional, en el que hay unas leyes que hablan de una planificación energética indicativa y posteriormente una planificación energética vinculante. Pero también España, al pertenecer a la UE, ha tenido que elaborar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que se recoge una serie de políticas a elaborar durante esta década y que nos hemos basado en las mismas para crear nuestros escenarios en la siguiente década. Hay un escenario objetivo en el que se desarrollan una serie de políticas y un escenario tendencial en el que estas políticas se tardan más en desarrollarse. Hemos construido también 3 escenarios de demanda basándonos en datos históricos de red eléctrica, es decir, los últimos años han sido de un 1%, y hemos mayorado y minorado estos escenarios de demanda. Hemos establecido una serie de hipótesis en consonancia con el PENIEC y con la capacidad que hay en los dos escenarios y hemos construido en estas dos pestañas nuestros 6 casos de mix energético, utilizando los factores de disponibilidad históricos de red eléctrica. Estos serían los espacios que ocuparían los reactores de tipo SMR. Aquí estarían los objetivos de penetración de renovables, muy importante para el ejercicio, y para estimar tanto los costes de inversión, los costes de protección y las emisiones, nos hemos basado en una referencia de americana que proporciona datos para hacer estas estimaciones. Con todo estos se han elaborado 6 mixes energéticos. Posiblemente una de las mayores amenazas es la opinión pública en contra del sector nuclear. ¿Cómo piensa usted cambiar esa preocupación de la ciudadanía con respecto a la energía nuclear? La principal preocupación de los españoles no es la energía nuclear, sino el cambio climático. Se presenta a continuación la explicación de por qué creemos que la opinión pública no va a representar un obstáculo en la consecución de este proyecto. Para ello se utilizarán dos encuestas. En primer lugar, una encuesta realizada por el Foro Nuclear en el año 2015, en la cual la pregunta lanzada a la población fue acerca de su opinión sobre la energía nuclear. Primero, sin poner antecedentes del importante papel de la energía nuclear en la lucha contra el cambio climático, y en segundo lugar poniendo en antecedentes al entrevistado. En segundo lugar, la segunda entrevista data del año 2018 y en ella la pregunta lanzada a la población fue si consideraban el cambio climático como la principal amenaza a la que se enfrentaba su país. En este caso se hizo a nivel internacional. Puede verse los puntos rojos de la gráfica de arriba como España fue el país que demostró mayor preocupación por el cambio climático, seguido de Corea del Sur. Así puede verse como este punto rojo de la parte inferior representa el año 2013, en el cual el índice de preocupación es del 69%, en 2016 es del 90%, luego del 89% y luego del 83%. Por tanto, hemos cuantificado ese incremento con respecto a 2013. Después hemos cogido ese incremento en el cambio de tendencia, en cómo estos últimos años han hecho cambiar la mentalidad de la importancia del cambio climático y hemos trasladado esos datos a la gráfica del foro nuclear. Y hemos determinado que en los años 2016, 2017 y 2018 el porcentaje de favorables debería resultar como consecuencia de la tendencia anterior, algo como lo que se presenta. Esperamos que en años actuales, 2020 y posteriores, esa tendencia se acentúe más aún, ya que el cambio climático está adquiriendo más y más protagonismo. Otro de los problemas de su proyecto es la selección del emplazamiento. Históricamente en España siempre ha sido complicado elegir un emplazamiento. Tenemos el caso del ATC de Villar de Cañas y la histórica discordia siempre de Not in my backyard. ¿Por qué ha elegido usted las Islas Baleares para instalar su reactor de tipo SMR? Nosotros hemos elegido las Islas Baleares y más en concreto Mallorca, por dos razones principalmente. En primer lugar, esta crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto que el turismo no es suficiente
que hace falta fortalecer el tejido industrial. En este caso, las Islas Baleares, en concreto Mallorca, se postula como una de las comunidades autónomas que peor paradas van a salir de esta crisis. El primer motivo atiende al modelo económico de España en comparación con el alemán. En el modelo económico español puede verse que la contribución al PIB del sector industria supone menos de un 20% de la correspondiente a servicios, en el cual se incluye el turismo. En el caso alemán, sin embargo, el PIB asociado al sector manufacturero es un 20% superior al asociado a servicios. Esa diferencia hace que en un escenario de crisis como el actual, en un país como España tan dependiente del turismo, en la ausencia del mismo se esperen caídas en Baleares del PIB superiores al 11%, lo que proviene de pérdidas de más de 6.000 millones de euros en turismo. Esto no solo afecta a la comunidad autónoma de Baleares, por supuesto, sino que afecta a todo el territorio español, especialmente a la zona costera. Todo ello, a la postre, hace que se esperen caídas del PIB en España en 2020 superiores al 5%. Ese valor, sin embargo, en Alemania ronda el 2%. Por tanto, creemos que es importante cambiar esa realidad en la que estamos acostumbrados a vivir en España, por la cual el turismo no hace más que crecer año a año y a contribuir más y más al PIB y a la creación de empleo, pero sin embargo se sigue destruyendo la industria, se siguen yendo empresas de nuestro país, por tanto fortaleciendo el tejido industrial, en este caso en una comunidad tan vulnerable a situaciones de crisis como la actual, creemos que puede ser una buena alternativa. Y en segundo lugar, la descarbonización. En 2019, en Baleares, un 30% de la energía consumida procedió de la quema de carbón. Este valor, en la España peninsular, apenas llega al 4%. Por tanto, una de las motivaciones principales para elegir como emplazamiento Mallorca fue precisamente eso, reducir las emisiones de CO2 procedentes de la quema de carbón. La segunda razón para justificar la construcción de una planta nuclear en Baleares, más concretamente en Mallorca, pasa por el estudio de la cobertura de la demanda eléctrica en el año 2019, publicado en el avance del informe de red eléctrica. Así puede verse cómo más de un 30% de la energía consumida en 2019 provino de la quema de carbón, lo que hace un total de 2.000 gigavatios hora. Si bien en la primera mitad de lo que llevamos de 2020, la quema de carbón se ha reducido significativamente hasta incluso alcanzar valores nulos en algunos de los últimos meses. Sin embargo, la hipótesis del trabajo ha sido coger la última información publicada de manera oficial por Red Eléctrica, para lo cual hemos considerado que todavía se quemaba carbón en esta región. Por tanto, haciendo un estudio de las emisiones en 2019 provenientes de generación eléctrica, se obtienen 49,6 millones de toneladas de CO2. Si consideramos que una planta de carbón en su punto de consumo tiene un factor de emisión de 1 tonelada de CO2 por megavatio hora, se obtienen un total de 2 millones de toneladas de CO2 que fueron emitidas a la atmósfera por consecuencia de la quema de carbón en Baleares en 2019. Por tanto, si conseguimos eliminar el carbón en Baleares y sustituirlo por potencia nuclear, se reducirían las emisiones en un 4%. Vamos a pasar ahora a hablar de las tecnologías que has seleccionado. Veo aquí que ha escogido dos tecnologías americanas y una tecnología coreana. Díganos cuáles han sido los criterios para esta selección. Una de las tecnologías americanas es el Westinghouse SMR, que es el que vamos a instalar en Mallorca. La otra tecnología americana es el NuScale, que planeamos instalar según necesidades de las diferentes comunidades autónomas, buscando fomentar la economía y buscando cubrir este déficit económico que va a dejar el apagón de las centrales. Y la tercera tecnología es la tecnología coreana Smart, que planeamos situar en el sureste de España, con el fin de poder desalinizar aguas. La justificación de la potencia instalada parte de la misma hipótesis que se hizo para descarbonizar el archipiélago balear. Así, si en 2019 se generaron 2.000 gigavatios hora procedentes de la quema de carbón, estos han de ser sustituidos por nuclear. Si consideramos un factor de capacidad de los SMRs del 90%, la potencia necesaria para cubrir esa generación con carbón es de 250 megavatios eléctricos. Una segunda consideración que se ha hecho es hacer un estudio de la demanda mínima en Baleares en 2019, para asegurarnos que esa demanda mínima es cubierta por nuclear, salvo un 28% que se ha considerado que ha de mantenerse constante proveniente del enlace Península-Baleares. Por tanto, la demanda mínima en 2019, que fue de 341 megavatios hora, ha de ser cubierta en un 72% por nuclear. Es decir, 241 megavatios hora han de ser generados por el SMR. Si tenemos en cuenta el mismo factor de capacidad que se tuvo antes,
Esto hace un total de una potencia instalada de 270 megavatios eléctricos. Se obtiene que la potencia que ha de instalarse en Baleares es inferior o igual a 250 megavatios eléctricos. La energía nuclear tiene unos costes de capital y de inversión inicial muy elevados. ¿Cree usted que los reactores SMR pueden resultar competitivos con respecto a otras fuentes de generación de electricidad? Desde luego, uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto ha sido demostrar que son viables y competitivos económicamente, todo ello en el marco de una estrategia energética nacional. Para la parte económica de nuestro proyecto, lo que hemos hecho ha sido desarrollar un modelo en Excel que va a calcularnos 3 parámetros que van a estudiar la competitividad de cualquier proyecto de SMR. Al fin y al cabo se trata de determinar si un proyecto SMR es competitivo y de que intentar convencer a un banco o a un inversor de que ponga el dinero. En la pestaña de introducción tenemos una serie de instrucciones para el uso de esta hoja de cálculo. En la pestaña panel de control tenemos las condiciones de mercado, particularmente el precio de ingresos por la venta de electricidad, las condiciones de financiación y en esta columna el resultado de nuestra calculadora, que son el LCOE y el TIR y el BAN asociados tanto al proyecto como al equity. En la pestaña configuración lo que hacemos es seleccionar las tecnologías, los distintos reactores, que aquí hay varias tecnologías y vamos, seleccionando algunos, cambian algunos de los datos. Tenemos algunas figuras clave, los costes de inversión que van a ser los más importantes y que para estimarlos, esta es la pestaña más importante, hemos acudido a la literatura para estimar un orden de magnitud de estos costes de inversión. En esta columna tenemos un desglose de los costes operativos, tanto fijos como variables, la tasa para el desmantelamiento, la tasa en empresa actualmente en vigor, y aquí unos costes asociados al combustible que manejamos en ENUSA, con diferentes entradas nucleares y precios de las componentes del uranio enriquecido. Todos estos costes se trasladan a un modelo económico, un modelo que se llama en cascada, que va desde el inicio de la construcción hasta su desmantelamiento y se anualizan. Se colocan los costes de construcción, los ingresos por la producción de electricidad, los costes asociados al combustible, los costes operativos y aquí se hace un balance de pérdidas y ganancias, de pago de impuestos y de repago de la deuda. Finalmente se obtiene un TIR y un BAN tanto para el proyecto como para el accionista y que se manejarán desde el panel de control. El resultado de todo este modelo, vamos a ir seleccionando varias tecnologías y vamos a ejecutar una serie de simulaciones con una serie de datos de entrada que nos darán para cada una de las tecnologías que hemos seleccionado en nuestro proyecto un LCE, un TIR y un BAN. Gracias por su atención.